Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas, aquí desde la parroquia de la Ascensión, de la Iglesia Española Reformada Episcopal, de la Comunión Anglicana, poniéndonos a orar, poniéndonos a enseñar la palabra de Dios. Comenzamos un nuevo oficio vespertino y en la introducción que hacemos para la oración todas las noches me venía el recuerdo del primer capítulo de la Biblia, primer versículo, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora fijaros lo que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. En hebreo diría la tierra estaba informe, sin forma. También podría traducirse por caótica. Y cuando dice vacía se podría traducir por desolada. Imaginaros la escena con estas palabras: y la tierra estaba caótica y desolada, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esa es la visión que tenemos de la tierra justo antes de la creación. Pero ahora entra un detalle que es lo que el Señor ha puesto en mi corazón que oremos en esta noche, hermanos y hermanas, y es lo que sigue. Dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así estaba la tierra, caótica, desolada. Cuando pienso en ese adjetivo caótico y lo relacionamos con lo que estamos viviendo a nivel mundial y cómo se están moviendo cantidad de cosas diferentes, problemas con el COVID, gente contagiada cada vez más, gente fallecida, problemas económicos, problemas políticos, problemas de abastecimiento de las vacunas, problemas que ahora no vemos, pero que serán daños colaterales. Por ejemplo, la manera en que nuestros niños pequeños se están criando, yendo con mascarillas, teniendo que guardar la distancia social, etcétera, etcétera. Ahora no vemos los efectos, pero evidentemente pasados los años nos daremos cuenta de que eso tuvo su repercusión también. La tierra caótica, la tierra desolada. Pero surge la esperanza. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y en esa situación de moverse el Espíritu de Dios sobre las aguas, dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. Así que, hermano, en esta noche vamos a hacer una oración especial. Vamos a pedir al Señor que nos llene con su Espíritu Santo, que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros. Ese Espíritu Santo creador, ese Espíritu Santo que renueva, como dice el Salmo: enviaste tu Espíritu y se renovó la faz de la tierra. Que el Señor envíe su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Amén. Padre, en esta noche volvemos a agradecerte esta oportunidad que nos da de estar en tu presencia, de venir a rendirte alabanza, adoración. Entramos a tu presencia, Señor, con acción de gracia, agradeciéndote por todo lo que tú nos has dado, lo que nos estás dando en estos momentos y seguro por todas las cosas que nos vas a dar. Señor, hazte presente en nuestros hogares, que tu presencia inconfundible se manifieste en nosotros. Y te pedimos de una manera muy especial en esta noche que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros. Que la presencia inconfundible de tu Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros, Señor. Ven, Espíritu Santo. Llénanos con tus dones. Llénanos de tu poder. Capacítanos para hacer la obra. Ese Espíritu que transformó la faz de la tierra, que venga ahora sobre cada uno de nosotros y transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues espero que podáis sentir en vuestros hogares, en vuestras casas, podéis sentir la presencia del Padre, la presencia del Espíritu Santo de una manera especial, porque así ha sido la oración. Damos comienzo a nuestra liturgia en esta noche diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre.
Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el texto número 3 de la liturgia, que dice: Ensálzate, oh Dios, sobre los cielos y sobre toda la tierra, sea ensalzada tu gloria. Hoy el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente con la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Decimos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros y con tu Espíritu. Sálvenos tu diestra, Señor nuestro Dios, para que confesemos tu santo nombre. Aleluya. Acuérdate de nosotros, Señor, y visítanos con tu salvación. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios, y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer en esta noche un salmo muy bonito, el salmo número 27. Abrimos nuestras Biblias en dicho salmo y lo leemos, y dice lo siguiente. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo,
mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues después de este salmo que realmente es maravilloso, vamos a seguir con nuestro estudio. Os pido en estos estudios un poquito de paciencia, porque son un poquito más largos de lo normal, pero creo que merece la pena. A veces es difícil cortar argumentos o ideas para hacerlo un poquito más pequeño, y por eso estos se van a alargar posiblemente un poquito más. Yo voy a procurar de que no sea así, pero si se alarga un poquito más de la cuenta, me disculpáis. Estamos hablando de la segunda parte del estudio que hemos llamado la fe en tiempos de crisis, pensando precisamente el poder transmitir cosas prácticas que nos ayuden para que podamos superar esta prueba que tenemos frente a nosotros con el tema de la pandemia y el coronavirus. Decíamos en nuestro primer estudio que fe es esperar lo mejor, esperar lo mejor. Esta mañana en la Cena del Señor, nuestro hermano Salvador nos ha dado una predicación preciosísima acerca precisamente de la fe, y él nos recordaba un texto de Hebreos capítulo 11. Os lo voy a leer rápidamente porque merece la pena leerlo. Hebreos 11 en el versículo 6, que dice de la siguiente manera. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, hermano, yo cuando leía esto no me acordaba de la segunda parte del versículo, y digo, qué bonito que precisamente estos días que estamos hablando de trabajar nuestra fe, de orar al Señor, aumentanos la fe, como hicieron los discípulos. Es una oración completamente lícita. Le podemos decir al Señor: Señor, aumenta mi fe, que mi fe pueda crecer. Y también podemos trabajar para que la fe pueda crecer, que es lo que estamos haciendo a través de estos estudios. Pero, hermanos, qué bonito es saber que además de la bendición que resulta de que nuestra fe pueda ser elevada, que nuestra fe pueda crecer, que pueda madurar, que se pueda hacer más grande, además de eso tenemos recompensas, porque dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Como hemos leído en el Salmo, te buscaré siempre. En nuestra liturgia de la Cena del Señor, cuando estamos terminando y decimos el pan del cielo nos ha dado el Señor con manjar de los ángeles, y dice esas palabras y dice, buscaremos tu rostro, buscaremos. Queremos ser buscadores del Señor. Así que, hermano y hermana, yo te animo a que en estos tiempos de crisis, en vez de mirar para abajo, miremos para arriba. En vez de poner las cosas, la mira en la tierra, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en el cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. El último día, nuestro estudio, que va a durar un poquito, hablaba de que tenemos que reinventarnos y enfrentarnos a la verdad de lo que estamos viviendo en estos días, la realidad de lo que estamos viviendo. Y en ese reinventarnos hablábamos del personaje de Josué, Josué capítulo 1. Si puedes abrir tu Biblia, yo tengo aquí mi Biblia delante también, si tú puedes abrir tu Biblia y lo mantienes abierto en Josué 1, y mientras yo hablo, si quieres, hasta puedes ir leyendo los versículos, sobre todo las mujeres, que podéis hacer dos cosas a la vez. Los hombres nos cuesta más trabajo, pero las mujeres tienen un cerebro mucho más desarrollado, eso es una realidad, y podéis leer
Josué 1 hasta el versículo del 1 al 9. Nosotros leíamos, lo decía en el último estudio, el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Ves? Me lo sé de memoria. ¿Por qué me lo sé? Lo decíamos todos los domingos al terminar nuestro culto. Nos cogíamos de las manos, cantábamos una canción, unidos, unidos, en tu nombre unidos. Esa canción algún día la cantaremos. Y después de cantar la canción decíamos todos al unísono, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vamos a trabajar la fe, vamos a reinventarnos. Y a través del personaje de Josué estábamos aprendiendo, vamos a ver 4 secretos. Nos ha dado tiempo a ver el primero, que dice que no tenemos que dudar. La duda mata la fe. ¿Qué queremos nosotros? ¿Que crezca la fe o que crezca la duda? Esa es nuestra elección. Entonces yo decía, qué curioso que hay personas que dudan de la duda y creen en la duda y dudan de las creencias. ¿Te ha pasado alguna vez creer en tus dudas y dudar de tus creencias? Yo creo que lo más adecuado, como cristianos que somos y seguidores de Jesús, es al contrario. Tenemos que dudar de la duda y creer en nuestras creencias. Es una elección. Así que, hermanos, os animo a elegir la fe, no a elegir la duda. Elijamos la fe. El segundo secreto del que vamos a hablar hoy, el segundo secreto lo podemos decir de esta manera, y es muy importante. Si el primero era en relación a la duda, quitarnos las dudas, el segundo es buscar una promesa. Fijaros que todo esto tiene una lógica. Cuando una persona quiere crearse un hábito en la vida, se habla psicológicamente de que tienes que hacer algo persistentemente por 21 días. Es decir, si tú no estás acostumbrado a orar todos los días, a leer la Biblia todos los días, y quieres crear ese hábito, tienes que mentalizarte de que tienes que ponerte radical, 21 días muy radical, ¿vale? Y conseguirás, pasado esos 21 días, llegará un momento en que te va a costar poco trabajo. También dice la psicología que cuando me quiero quitar un mal hábito, necesito cambiarlo por uno bueno. Es decir, no basta con que yo me quite un mal hábito, tengo que desarrollar uno bueno. Por ejemplo, si yo tengo el hábito de comer de una manera inadecuada en el sentido de lo que como y la cantidad que como, y quiero comenzar a comer saludablemente, la idea no es solamente dejar de hacer lo malo y comenzar a comer saludablemente, sino también poner un hábito encima de ese otro. ¿Cuál podría ser ese hábito? Dicen los psicólogos, hacer deporte. Entonces, normalmente la gente que hace deporte termina alimentándose mucho mejor que la gente que no hace deporte. Entonces, ¿cómo elimino la duda de mi vida? Cristianamente hablando, buscando las promesas de Dios, el antídoto. El antídoto a la duda es elegir, creer las promesas de Dios. El otro día hablábamos de que hay la friolera de más de 7.000 promesas en la Escritura. La pregunta es, ¿alguna de ellas será para ti o será para mí o será para todos nosotros? ¿Qué opinas? Pues evidentemente, claro que sí. Hay promesas que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. La palabra promesa en la vida de Josué es una palabra muy importante, porque es tan importante que es la clave de la victoria que Josué obtiene. Aparece 13 veces la palabra promesa en el libro de Josué. Es más, si pudiéramos resumir la vida de Josué, sería algo así como decir, apodérate de la tierra prometida. Ese sería el resumen. Dios se lo prometió a él. Esa es la promesa de Dios. Al principio, cuando estaban en la orilla del río Jordán preparándose para empezar esta gran campaña que tenían que hacer, Dios dice,
Simplemente acuérdate de la promesa, acuérdate de la promesa que te hice. En Josué 1, versículo 3 dice estas siguientes palabras. Yo, habla Dios, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esa es la promesa. Con esa promesa es con la promesa que Dios le habla a Josué. Es como que Dios le está diciendo, yo le prometí a Moisés que le iba a dar esta tierra. Así que le voy a dar a todos los sitios a los que vayan se lo voy a dar. Y hermanos y hermanas, Dios no miente. Si Él nos hace una promesa, Él la cumple. Si Dios dice que va a usar tu vida, que te va a bendecir, si Él dice que te va a proteger, te protege. Y si Él dice que te va a bendecir, te bendice. Porque Dios no puede mentir. Abro un paréntesis. Hay un pastor que conocí, una persona maravillosa de Dios, de Brasil. Él se fue a una ciudad de Colombia, a ver si me acuerdo y puedo poner la historia en pie, que me la ha traído el Señor a la mente porque no lo tenía nada preparado. Él se fue de misionero a una ciudad de Colombia que se llama Cúcuta, que está en la frontera con Brasil. Este hombre quería tener una radio, había empezado una iglesia, quería tener una radio, total que fue a la radio y quería comprar una estación de... No, quería un programa. El señor de dueño de la radio a nivel nacional, al saber que era evangélico, le negó la radio. Le dijo, no, aquí yo las radios a los evangélicos no. Él cuenta que salió de la emisora de radio y hizo una oración. Y entonces dijo, yo voy a sembrar la semilla de la fe. La semilla de la fe. Entonces, él hace una oración pidiéndole al Señor que le diera ese programa. No digo, hermanos, que hagáis este tipo de oraciones pensando el mismo resultado, porque ¿sabéis qué es lo que le pasó a este hombre? Que a los 3 meses el dueño de las emisoras de radio se murió. Y los hijos herederos inmediatamente llamaron a este hombre y le ofrecieron no un programa de radio, le ofrecieron comprar una estación de radio. Y a día de hoy todas las oficinas de estación de radio de esa radio las ha comprado la iglesia. Entonces este hermano dice, hermano, la fe es una semilla que se siembra y que luego sigue dando su fruto. La semilla sigue creciendo, como dice la semilla de mostaza, y no para de crecer. Me venía a la mente este pastor porque Dios puso en su corazón abrir una universidad en Cúcuta. Este hombre tiene a día de hoy una iglesia con más de 30.000 miembros y pensó en un terreno para poner allí la universidad. No tenían dinero, como de costumbre, y se fue al terreno y entonces él nos cuenta, era una persona súper alegre, súper chistosa, nos cuenta que se remangó los pantalones y entonces dice, yo me acordé de aquel versículo de Josué 1, versículo 3, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie os lo daré. Yo me remangué los pantalones y empecé a pisar, y hacía el gesto así con los pies, no, porque estoy sentado, no lo puedo hacer, pero empezó a pisar así como diciendo, y yo pisaba con fuerza, y cada vez que pisaba decía, el Señor me lo da, el Señor me lo da, el Señor me lo da. Dice, y recorrí no sé cuántos miles de metros cuadrados para el campus de la universidad. Dice, al mes Dios proveyó para poder comprar el terreno. A día de hoy tienen allí una universidad con no sé cuántos miles de estudiantes. Nos damos cuenta de un detalle. La promesa que le sirvió a Josué para vencer, la misma promesa que tenemos en las Escrituras para nosotros hoy, pensando que la Biblia es un libro que cuenta historia,
Pero hermanos, la Biblia es algo más que un libro que cuenta historias. Es un libro lleno de promesas. Y si una de estas promesas Dios la trae a nuestro corazón y la siembra como una semilla, esa misma promesa que Dios le dio a Josué, resulta de que nos funciona también a nosotros. Qué maravilloso es esto. Cuando termina la vida de Josué, muchísimos años después, y acordaros que esto lo empezó cuando tenía 80 años, acordaros de que él dice, cuando ya está a punto de morir y habían conquistado prácticamente toda Palestina, en Josué capítulo 23 dice: ahora que ha llegado mi hora de morir y cada uno sabe que Dios le ha dado todas las cosas que prometió, cada promesa que hizo se cumplió, no falló ninguna. Bueno, uno de los que fueron con los 10 espías 40 años antes, que iba con Josué, se llamaba Caleb. Caleb, cuando ya terminaron de conquistar todo y tenía ya una edad avanzada, le pide a Josué que le dé un determinado lugar, un determinado terreno que todavía estaba en manos de los filisteos. Y Caleb le dice a Josué: dame ese, aunque yo soy anciano, dame ese porque subiré y lo conquistaré para Dios. Josué empezó con 80 años. Moisés empezó con 80 años. Caleb, todavía creo que mayor de 80 años, fue cuando él subió a conquistar ese trozo de terreno. Repito, la Biblia es un libro que está lleno de las promesas de Dios. Más de 7.000 están. Pensemos que si queremos crecer en la fe, como nos hemos propuesto en estos días, tenemos que construir nuestra fe en las promesas de Dios. Por eso es que a veces es importante memorizar la palabra de Dios. No es memorizar la palabra de Dios para demostrar que yo sé cosas. Ese no es el punto. Es memorizar la palabra de Dios para tenerla en el corazón y para poderla usar en el momento apropiado. Fijaros, si yo vuelvo otra vez al salmo que hemos leído, el salmo que hemos leído al principio, resulta de que este salmo es un salmo que está lleno de promesas. Dice: el Señor es mi luz y es mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué David tenía esta seguridad? Porque vivía las promesas de Dios. Fijaros, dice, porque Él, esto es una promesa, porque habla de futuro, no habla de presente. Él no dice porque Él me esconde, no, Él dice Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Esto es una promesa ya, y tenemos una promesa. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Y yo me pregunto, ¿podríamos orar? A veces nos ponemos a orar y no sabemos qué decir. ¿Podríamos orar con la Biblia las promesas de Dios y decir: Señor, escóndeme en tu tabernáculo en el día del mal? Pablo habla de ese día malo en Efesios 6. Cuando habla de la armadura de Dios, habla de que hay un día malo. Poneros la armadura en el día malo para poder resistir. Para poder resistir. Entonces podemos orar y decir al Señor: Señor, en el día malo escóndeme en tu santuario. Podemos decirle al Señor en estos días que son días malos, que el Señor nos esconda en su tabernáculo, que nos oculte en lo reservado de su morada, que nos ponga en alto sobre una roca. Son promesas de Dios. Ahora, ¿preferimos hacer esto, fortalecer nuestra fe? ¿Preferimos hacer esto y apoyarnos en las promesas de Dios? ¿O vuelvo atrás? ¿O me apoyo entonces y me creo las dudas? Es una cuestión de elección. ¿Qué elijo, dudar o elijo creer? Hermanos, siempre mi recomendación es: elige creer. Ahora, ¿qué promete Dios? Si nosotros nos ponemos en la misma disposición que se puso Josué, que es el ejemplo de personaje que tenemos hoy,
¿qué nos promete Dios? Si tú le dices al Señor, Señor, yo quiero ser como Josué, que estuvo dispuesto a hacer tu voluntad, estuvo dispuesto a conquistar la tierra. ¿Estamos dispuestos a decirle al Señor, Señor, aquí estoy, que yo esté dispuesto a hacer tu voluntad? Si digo eso, ¿qué me promete el Señor? Son 3 cosas las que nos promete. La primera, el Señor nos promete fuerza. Necesitamos fuerza. ¿Os llama la atención que uno de los síntomas, después de los que pasan muchas de las personas que pasan el COVID, uno de los síntomas es agotamiento? El vivir con estas tensiones emocionales permanentes es una causa de agotamiento. Hay un montón de gente en la sociedad ahora mismo agotada. Se leía que en el hospital nuestro de aquí de Sevilla, del Valme, hay 250 médicos, enfermeras, auxiliares que están de baja. 250 en plena cresta de la ola. Agotamiento mental, agotamiento psicológico y podemos llegar incluso al agotamiento espiritual. ¿Y qué nos promete Dios? Nos promete fuerza. Versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En otras palabras, Dios nos va a dar la fuerza para poder hacer lo que Él nos pide. Nos va a dar la fuerza para hacerlo. Donde Él nos lleve, Él nos va a bendecir. Entonces, empecemos a hacer lo que Dios quiere que hagamos cada uno en nuestra vida. Segunda promesa, apoyo. Además de fuerza, Dios nos quiere apoyar. Versículo 9, lo he leído al principio. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La palabra de Dios, hecha a la manera de Dios, no va a faltarle el apoyo de Dios. Así que es muy importante la actitud que podamos tener con la palabra de Dios en nuestra vida. Al principio, recordar que yo voy por ahí que parece que vendo Biblias. Yo no vendo Biblias, pero sí aconsejo que tengáis una Biblia con letras grandes en vuestra casa, para que leer la Biblia, hermanos y hermanas, sea un disfrute. Una letra grande, que no te cansas cuando la lees, que puedes ir anotando tus cositas, subrayando, la vas llenando de lo que Dios te va hablando. Como el otro día enseñaba mi Biblia. Yo enseñaba mi Biblia y os decía, mira, lo que pasa es que se ve al revés, pero bueno. Podéis ver todo lo que está subrayado, son cosas que yo considero importantes o que Dios me habla en esas cosas. Si os fijáis, tenéis letritas chiquitas en azul, con bolígrafo azul, que son anotaciones propias que yo me hago, yo mismo. Por ejemplo, cuando he empezado el oficio, yo estaba aquí, en la primera página en Génesis. Y si os dais cuenta, yo he podido, aquí está lo que he leído, y ahí están las anotaciones de lo que significa la palabra en hebreo. A veces uno dirá, uy, ¿cuántas palabras en hebreo se sabe? Bueno, algunas las sé, pero otras las tengo escritas. Y todo eso que veis de color azul, todo eso son cosas que yo estoy escribiendo mientras leo la Biblia. Hermanos, que leer la Biblia sea algo que disfrutas, de lo que te llenas, de lo que Dios te habla, de lo que te empapas. Es como, dime con quién andas y te diré quién eres. Si estás lleno de la palabra de Dios, te vas a parecer a Jesús. Pero no aprender la palabra de Dios para después aporrear a los hermanos. Esa no es la idea. Hay hermanos que se saben la Biblia de pe a pa, pero la utilizan para aporrear a otros hermanos. No ese es el caso. La idea es, hermano, llenarnos de la palabra de Dios. Que el Señor siembre su palabra en nuestros corazones. Yo os animo a memorizar. Y uno dice, con la edad que yo tengo, ¿para qué me pongo a memorizar? Pues mira, precisamente por la edad que tú tienes, recomiendan que un gran remedio para prevenir el Alzheimer es trabajar tu cerebro con memorizar.
Fíjate qué fácil lo tenemos los cristianos. Si nos dedicamos a memorizar, estamos ya creando un remedio contra el Alzheimer. Así que tengamos esto en cuenta. Apoyo. Recordemos cómo uno de nuestros temas de estudio fue también el Padre Nuestro, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, y estuvimos viendo cada frase, para que no sea simplemente decir unas palabras, sino entender el sentido de las palabras que estoy diciendo. Ahora, cuando hablábamos de aproximándonos a Jesús y hablábamos del proyecto de Jesús, el reino de Dios, acoger el reino de Dios. Imagínate cuando ahora tú dices el Padre Nuestro y dices, venga tu reino a nosotros, venga tu reino aquí, venga tu reino a mi casa, venga tu reino a mi nación, al mundo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y dice otra versión, como en la tierra, la otra versión dice, en la tierra como en el cielo. ¿La idea cuál es? Que lo que tiene que cumplirse es la voluntad de Dios aquí, como se cumple en el cielo. Y os acordáis que decía, ¿cómo se cumple la voluntad del Padre en el cielo? Pues tenemos el ejemplo en los ángeles. Los ángeles cumplen la voluntad del Padre. ¿De qué manera? Pues lo cumplen con gusto, con agrado. Por eso Pablo dice, la voluntad de Dios es agradable. Es agradable, no es desagradable. Hacer la voluntad del Padre es algo agradable. Y los ángeles lo tienen claro. Para ellos hacer la voluntad de Dios es agradable. Esa es la primera característica. Gustosamente cumplen la voluntad del Padre. Segundo, inmediatamente. Inmediatamente. Un ángel no se cuestiona la voluntad del Padre. Un ángel no empieza a decir, bueno, será, no será, me habré enterado bien, no me habré enterado bien, será para ahora, lo querrá para dentro de después. No. Cuando el Padre habla a un ángel, ellos actúan inmediatamente. Me estoy imaginando al ángel Gabriel cuando el Padre le dice, ve y dile esto a María. ¿Y cómo lo hace el ángel Gabriel? Gustosamente, con una alegría, con un gozo. ¿Y cómo lo hace también? Inmediatamente, como un rayo, inmediatamente. Y la tercera característica, hacen la voluntad de Dios de manera completa hasta el final. Esta es una característica hermosísima. Aprendamos a cumplir la voluntad de Dios hasta el final, lo que Él nos pide. Hace muchos años precisamente me está trayendo el Señor estos recuerdos. Comenzábamos la plantación de una iglesia en Córdoba. Yo tenía 18 añitos y empezaba mi primera ayuda para plantar una iglesia. Empezábamos en el mes de junio y al mes y medio de comenzar a plantar la iglesia, el pastor misionero que él era cubano, venía de Honduras, le ofrecieron un campo en la sierra de Córdoba, en Trasierra, y el campo tenía 3 casitas, así muy, muy humilde, y era un terreno grande, como 25.000, no sé, recuerdo ahora si eran 25.000 o 50.000 metros cuadrados, muy grande. Y llegamos ahí el grupo de discípulos, yo, 18 años, lo grabamos en vídeo. En aquella época el pastor le encantaba una cámara de vídeo más que otra cosa. Hicimos una oración y oramos como Josué capítulo 1 versículo 3. Señor, que todo lo que pince la planta de nuestro pie, tú nos los entregues. Creo que costaba, si no mal recuerdo, en aquella época, hace 35 años o más, costaba como 1,5 millones de pesetas o algo así. Ponle 2 millones. El pastor envió cartas hablando del proyecto para poner allí un centro de rehabilitación que a día de hoy continúa, el proyecto Peniel. Y resulta de que una iglesia de Noruega respondió que nos daban 1 millón de pesetas para hacer la firma de la compra. Había en Miami un hermano que era... fijaros qué curioso, siempre nos decían que era un hermano que tenía una empresa
que hacían galletas. Años después yo lo conocí en persona y no eran galletas, eran picos. Hacía picos. Algo que él hacía en Cuba, y con el exilio se había marchado a Miami y allí montó su propia fábrica. El hombre era millonario. A este hombre le habla Dios por la noche y le dice que mande ese 1.000.000 de pesetas. ¿Y qué hace el hombre? Coge y manda 500.000. A todo eso nosotros en la iglesia orábamos todos los días para que Dios levantara el dinero, porque nosotros no teníamos dinero para eso, nada, cero. Pero estábamos contentos porque ya teníamos la promesa de 1.000.000 de la iglesia de Noruega. Cuando nos dice que un millonario de Miami había dado 500.000 pesetas, dijimos, pues solamente nos faltan 500.000 pesetas. Contentísimo. Entonces seguimos orando, pero a la semana siguiente nos llama el pastor y nos dice, ya tenemos el dinero completo. ¿Sabes qué había pasado? Que esa semana que el millonario no había dado la cantidad que Dios le había dicho que diera, comenzó a tener sueños muy particulares todos los días. A tal grado que a la semana le dijo al Señor, Señor, ya, sí, voy a hacer lo que tú me has dicho desde el principio, que era mandar 1.000.000, no 500.000 pesetas. Y terminó mandando el 1.000.000 de pesetas. Es decir, hizo una obra maravillosa, pero no la hizo al completo como Dios le había dicho desde el principio. Los ángeles lo cumplen desde el principio hasta el final. Así que, hermano, hacer la voluntad de Dios es algo completamente agradable. Pidamos la gracia de que Dios aumente nuestra fe. Pidamos que podamos apropiarnos y busquemos nuestra promesa. La promesa no que yo te doy a ti, sino la que Dios te da a ti. Entonces, en esta semana podríamos, en nuestras oraciones personales, los que lo hacemos, podríamos abrirnos a acoger la promesa de Dios. Yo personalmente, cuando estaba leyendo el Salmo, a mí hay una cosa, voy a tener que volver otra vez al Salmo, a mí hay una cosa que me conmueve siempre que lo leo y me encanta. Y es la de... Y algo que yo he orado montones de veces, y es esta que dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días. A mí esa me llama mucho la atención, a mí. Querer estar en la presencia de Dios todos los días de mi vida, en la casa del Señor, en el lugar santísimo, que yo sienta la presencia de Dios en mi vida de una manera personal y particular. A mí eso me motiva enormemente, y es mi oración. Me recuerda otra, del Salmo 84, que es mi preferido, mejor es un día en tus atrios que 1.000 fuera de ellos. Yo quiero estar en los atrios del Señor. Yo quiero estar en la presencia del Señor. Pero esa es mi promesa. Eso es lo que el Señor quiere para mí. ¿Qué quiere Dios para ti? Personalmente, de manera inequívoca, de manera individual, lo que Dios quiere para ti, la promesa que Dios te quiere dar a ti. ¿Por qué situación estás pasando? No lo sé. Pero en la situación que estás pasando, recibe una promesa del Señor. Hemos estudiado la oración del Padre Nuestro, pero yo quiero dejaros una oración muy bonita que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. La voy a leer simplemente. Se llama la oración de Jabes, que dice: E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo... Esto es una oración que podríamos dar todos nosotros también. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Esto oró Jabes. Y fíjate la respuesta, dice, y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Qué quieres tú pedirle a Dios? Porque a lo mejor comienza a crecer nuestra fe, conforme a tu fe será hecho, y le pides a Dios y resulta que dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Mi oración en esta noche es que si tenéis una oración verdadera al Señor, que Dios os otorgue vuestras peticiones. Que Él conceda las peticiones de vuestro corazón. Voy a hablar todavía del tercer secreto en este
en este tiempo de reinventarnos. El tercer secreto de Josué fue que él se apoyó en el Señor. O sea, este es el proceso. Dejamos las dudas, buscamos una promesa y entonces nos apoyamos en el Señor. Apoyarse, hermano, es más que creer. Apoyarse significa depender de Él. ¿Qué hacemos cuando tú te apoyas en algo? Cuando te apoyas en algo, tú estás confiando que te va a sostener. Eso es lo que significa apoyarse, confiar en que algo te soporte. Cuando te apoyas en Dios significa mucho más que solamente cuando dices yo creo en Dios. Significa estoy esperando que Él me sostenga. Fíjate lo que dice Josué, lo volvemos a leer. 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿En quién se apoyó Josué? En Dios. Dios nos lo dice, hermano, a todos nosotros en esta noche. Dios nos dice que Él es en quien podemos apoyarnos. Si Josué se apoyaba en Dios, era invencible. De hecho, venció todas las batallas en las que se apoyó en el Señor. Josué consiguió lo imposible de increíblemente pocas probabilidades, porque estaba apoyándose en el Señor. De hecho, se enfrentó, como dijimos al principio del estudio, a 7 naciones más grandes y más poderosas que Israel. Dios dice 4 veces en este pasaje: estate seguro de, no dudes, sé fuerte, sé valiente, sé decidido, porque el miedo lo perdemos cuando Dios está cerca. Y Él nos dice en esta noche: estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Y esto nos lleva a una pregunta importante: ¿en qué o en quién nos apoyamos para obtener nuestra fuerza? ¿Cuál es la fuente de nuestra fuerza? Y tenemos que decir la verdad: si es otra persona, si te estás apoyando en la aprobación de otra gente para recibir fuerza, estamos en una base muy insegura. Porque la gente, tarde o temprano, desilusionamos. Nadie te puede mantener todo el tiempo porque son seres humanos. Y si ponemos toda nuestra confianza, toda nuestra fuerza dependiente de que ellos nos apoyen, algún día se cansarán y nos dejarán. No necesariamente porque quieran, sino porque se cansaron. Así que no podemos confiar todo el tiempo en que otras personas sean las que nos sostengan. Es más, ni siquiera podemos confiar en nosotros mismos. Porque nosotros mismos dejamos mal, lo hacemos mal, a nosotros mismos. Nos prometemos algo. A lo mejor alguien esta noche se ha prometido, ha dicho: a partir de mañana voy a orar todos los días y voy a leer la Biblia todos los días. Y mañana llega el día y no lo hace. Y cuando llega y te das cuenta por la noche y te frustra. Y dices: hay que ver, primer día que me había prometido que iba a leer la Biblia y fíjate cómo estoy. Así que nosotros mismos nos desilusionamos. No podemos depender ni de nosotros ni de otra gente para sacar toda la fuerza. Entonces la pregunta: ¿qué hacemos? Proverbios 3 nos da la respuesta. Dice: confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Considérale en todos tus caminos y Él hará tus caminos rectos. Pero cuando hablamos de apoyarnos en el Señor, nos entra miedo. A veces nos sentimos incómodos. ¿Cómo me va a apoyar Dios? ¿Va a hacer acto de presencia? Y nos vienen las dudas. Pero hermanos, de eso se trata. De eso se trata la fe, de apoyarnos en Él. Y cuando comenzamos de verdad a apoyarnos en Él, comenzamos a descubrir que Él es quien nos va de verdad a apoyar. Por último, el cuarto secreto es que hagamos despegar la fe. Imaginemos la fe como un avión. Bueno, pues llega un momento en la vida
cuando tenemos que dejar de discutir, de hablar de ello, de pensar en ello, de orar por ello y dar el paso, a pesar de lo que sientas, a pesar de los miedos, de las dudas. Hay un momento en el que tienes que dejar de escuchar, levantarte, ponerte firme, ponerte en marcha y reaccionar. No tiene que ser algo grande. De hecho, es mejor que sea poco a poco. Pero haces algo que deje ver la fe en tu vida. Josué capítulo 1, versículo 10, después de toda la charla que le dio Dios, fíjate la respuesta de Josué cuál fue. Dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Es decir, llega el momento de la verdad. Había que hacerlo. Tenían que meterse en el río. Y el río era el tiempo de los desbordamientos, el tiempo de cuando mayor altura llevaba el río Jordán, de las inundaciones, porque era el momento del año en que el deshielo de las montañas llegaba hasta el río y hacía que el río tuviera el cauce más grande, más peligroso y peor de todos. Justo ahí Dios le dice, cruza el río, en el peor momento. Eso es fe. Eso es fe. Cuando la cosa está peor y Dios te dice, cruza el río. A veces yo pienso que Dios es como que tuviera sentido del humor. O a veces también lo que nos quiere demostrar una vez más es que Él tiene el control de todo y que Él puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas. La misma imagen que me viene a la memoria de Moisés delante del mar con el bastón, ese de la película, ¿os acordáis? La película Los 10 Mandamientos, se ve a Moisés encima de la roca, las olas pegando contra la roca y él con un bastón, el báculo. Y yo siempre digo a los hermanos, que ahí en ese momento, que Moisés no sabía que Dios iba a abrir el mar de par en par, eso es fe. Fe es cuando hay un vacío en mí. Yo estoy vacío de fe. Y entonces ahí crece la fe. Porque no sé lo que va a pasar. Y los egipcios venían con sus ejércitos corriendo para destruir a todos los israelitas. Era la muerte por detrás o la muerte por delante. No había opción. Y ahí levanta los brazos Moisés y de pronto pasa lo que nunca había pasado. Nunca en la historia un mar se había abierto de par en par, se había quedado seco el suelo del mar y habían pasado por mitad del mar. Nunca. Ahí está la fe. Y ahí está Josué viviendo la misma experiencia otra vez. Pero con la diferencia de que antes el que había tenido la fe había sido Moisés. Ahora era él el que tenía que ir al frente. Y entonces mandó a los sacerdotes que fueran los que primero se metieran en el agua y se mojaron de agua hasta las rodillas. Y iban con el arca de la alianza y se metieron en el agua. Ahí tuvieron que meterse hasta en el agua. Y de pronto Dios hizo otra vez el milagro. Pero no el mismo milagro que en el mar. En este caso, de donde bajaba el río, paró el agua y al dejar de bajar agua, el río se secó. Cuando ya todos pasaron, el río volvió otra vez a salir con el agua. El momento de la verdad. Después de haber cruzado el río Jordán, empezarían la batalla para apoderarse de las naciones. Pero antes había que cruzar ese río. No habría victoria hasta que no se cruzara ese río. Termino con esta pregunta en esta noche. ¿Cuál es tu río? ¿Cuál es ese río? ¿Cuál es la barrera que tú crees que nunca vas a poder superar? ¿Qué es lo que te bloquea el camino? ¿Qué es lo que piensas para que Dios nunca pueda usar tu vida o tú pienses que tu fe pueda crecer? Y tenemos que ser conscientes, hermanos, que siempre el primer paso es el más difícil. Se trata de meterse en el río y mirar a Dios cómo hace el milagro. Así que, ¿qué hacemos
cuando sabemos que algo es la voluntad de Dios, sabemos que es hacer lo indicado, pero tenemos un miedo horrible a hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos planteamos? Y la respuesta es bien simple. Hazlo de todos modos. Ojalá, hermanos, que en esta semana que comienza podáis emprender muchas cosas, como decía en el siglo XVI, para mayor gloria de Dios. Para mayor gloria de Dios. Amén. Y decimos ahora en nuestra liturgia: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Oramos, hermanos, ahora la oración que el Señor nos enseñó y decimos todos: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la bendición, la paz, que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues llevamos ya 2 estudios fortaleciendo nuestra fe. Ahora es importante que oremos personalmente en nuestras casas, leamos la Biblia, busquemos nuestra promesa, recordemos que cada día cuando nos levantemos tenemos que esperar lo mejor y tenemos que reinventarnos ante la nueva situación que estamos viviendo. Que el Padre bueno nos conceda la gracia de su Espíritu Santo, como orábamos al principio. Que el Espíritu Santo, que se movía sobre la faz de las aguas y restauró toda la tierra, restaure también nuestros corazones y nuestras vidas. Amén. Que el Señor bendiga. Hasta mañana.